¿cuál va a ser el factor clave para el éxito profesional de vuestras carreras en el futuro? ¿Cuál va a ser ese elemento que va a determinar que tengáis éxito? Son las habilidades blandas o soft skills, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Aptitudes interpersonales, también se escucha bastante, ¿no? Y al final estas son el tipo de habilidades que va a determinar vuestro éxito en un mundo que va a estar cambiando súper, súper rápido. Antes de empezar, algunas aclaraciones. El nombre es Borja, no es el apellido, que siempre genera un poco de confusión. Vivo ahí en Sao Paulo y llevo toda la parte de LinkedIn corporativo, de LinkedIn para empresas. ¿Qué es lo que hacemos en LinkedIn corporativo? Transformar la forma en que las empresas encuentran el mejor talento. Eso es básicamente lo que hacemos. Y tengo suerte, además, de trabajar en una empresa con un propósito súper claro, que es crear oportunidades económicas para toda la fuerza laboral mundial. Y qué mejor propósito que ese, ¿no? Y lo sentimos cada día, y es algo que nos motiva a seguir trabajando. Oportunidad económica puede ser encontrar un empleo, que es lo que normalmente pensamos en LinkedIn, ¿verdad? Pero también puede ser una alianza corporativa o vender en LinkedIn. Hay muchísimas razones por las que estar en LinkedIn. Pero bueno, vamos a conoceros un poquito más, saber qué tipo de público estamos aquí, un par de preguntas. Siempre empiezo con la misma pregunta, no lo puedo evitar. ¿Quién de aquí tiene perfil de LinkedIn? Bien, bien, bien. Esto ha cambiado mucho en los últimos años, de hecho. Debería preguntar quizá quién no tiene perfil de LinkedIn. Y de hecho es una cosa que ha cambiado mucho. Un dato que me ha parecido muy interesante aquí en Paraguay, de hecho, es que hay 350.000 usuarios de LinkedIn, lo cual es un número bastante alto respecto a la población, un buen nivel de penetración, de hecho. Y como sabemos, hay diferentes razones por las que estar en LinkedIn. Por consumir contenidos, yo es una de las principales razones por las que estoy en LinkedIn. Contenido de mi sector, de mi función, etcétera, ¿no? Hacer contactos. De hecho, nació como una plataforma de networking, no para buscar empleo. Que muchas veces lo primero que pienso que el LinkedIn es, no sé, una bolsa de empleo. No tiene nada que ver. Nació como una herramienta para hacer contactos, networking. El Facebook profesional, ¿no? Como decimos muchas veces, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Quién ya ha escuchado hablar de soft skills? Bueno, menos manos veo. De hecho, voy a ir al público. Perfecto. A ver, levantad la mano de nuevo. ¿Quién se atrevió a saber lo que son soft skills? Ahora ya no, ya veo menos incluso que estoy por aquí. A ver, voy a buscar a alguien por aquí. No, levantad las manos, no las bajéis. Que ya veo que están bajando un montón. Perfecto, mira, por aquí. Entonces, cuéntanos, ¿qué es para ti soft skills? Por ejemplo, ser asertivo cuando se da un comentario, ponerse en la posición del otro, empatizar con la gente. Perfecto, perfecto. En ese sentido, has dicho una de las soft skills muy importantes, que es la empatía, que de hecho comentamos ayer en una de las conferencias. Sí, ¿qué es para ti soft skills? Las soft skills incluye todas las dimensiones de la inteligencia emocional, sobre todo. Perfecto, me gustó mucho. Me gustó, es una definición más amplia. Muy bien, bien hecho. ¿Alguien más quiere añadir algo de soft skills? No es fácil definir soft skills y también no es fácil saber los elementos de soft skills. Aquí, por ejemplo, han dicho empatía, es una de ellas. Hay muchísimos diferentes elementos dentro de soft skills y es importante saber cuáles son nuestras fortalezas ahí. Como hablamos ayer de autoconocimiento, ¿quién de aquí sabe cuáles son el top 3 soft skills? Pocas personas. Por mi experiencia, muy pocas personas pueden decir, pues mira, es comunicación, trabajo en equipo y hablar en público. Es también muy importante saber cuáles son. ¿Hay alguien aquí que sepa diferenciar qué es un soft skill de un hard skill? ¿Me puede explicar? ¿Puede explicar para el público la principal diferencia? Como digo, se pueden decir habilidades blandas o habilidades duras, los hard skills se llaman, o habilidades técnicas también, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien sabe la diferencia? Bueno, parece que tenemos aquí un experto. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia? Las hard skills son lo que aprendes en la universidad. Por ejemplo, si te das ingeniería, te enseñan a... Otra foto, sacame, Fer. Te enseñan a tener una mente abstracta, a resolver problemas complejos, pero no te enseñan a trabajar en equipo, no te enseñan de liderazgo, no te enseñan de un montón de soft skills que son sumamente relevantes después en el trabajo
y que vos como gran ingeniero crees que todo se resuelve con dos derivadas y una integral doble. Perfecto. Súper. No, un aplauso, súper la definición. Perfecto. De las mejores, Muy bien. De hecho, ya hablaremos también porque desde, como comenta él, desde la educación, el foco todo el tiempo es hard skills. Y eso no es el futuro. Eso no es para nada el futuro. Con la inteligencia artificial, con la automatización, cada vez va a ser menos importante las habilidades técnicas. Van a perder relevancia. Cada vez va a ser más importante los soft skills que estaremos hablando, de hecho. Última pregunta. Bueno, penúltima pregunta, de hecho. ¿Quién tiene miedo, preocupaciones, un poco de estrés sobre el futuro del trabajo, de su profesión, con la llegada de la inteligencia artificial, los empleos que van a acabar? Se estima que en los próximos años la mitad de los empleos que hay ahora van a dejar de existir por la automatización. ¿Quién tiene un poco de preocupaciones? Que levante la mano. No voy a preguntar a nadie. ¿Quién está preocupado? Un poco estresado, digamos. No tantas. De las conferencias que menos personas veo preocupadas. Muy bien, oye, me alegro. Optimistas, de hecho. Y esto es un tema que preocupa mucho a las personas, de hecho, porque vemos noticias, van a acabar tantos empleos, no va a haber ya médicos, abogados, va a dejar de existir. Muchísimas profesiones van a ser disruptivas por esta tecnología. ¿Para qué voy a necesitar un médico si me saco sangre y me da todos los resultados, lo que tengo que hacer y todo el plan? O lo hago desde una aplicación móvil también, ¿no? Entonces, claro, es verdad que van a acabar muchísimos empleos y se estima que la mitad de los empleos que actualmente existen van a acabar. Pero van a surgir muchos más empleos. Entonces hay razones para ser optimista y no pesimista. Y última pregunta. ¿Quién ya escuchó el término de mentalidad de crecimiento? Growth mindset. ¿Sí? Pocas personas. Más o menos parecía la última. Perfecto. Entonces también hablaremos de esto, porque este es el tipo de mentalidad que tenemos que tener ante el futuro del trabajo. Esto es lo que tenemos que cambiar. Lo más importante es cambiar la mentalidad siempre. Y esto vamos a hablar más detalladamente qué es. Es un término apodado por Carol Dweck, que es una psicóloga, no es una grande líder de negocios ni nada súper sofisticado, sino que es una psicóloga que trabajaba principalmente con niños, de hecho, y descubrió que hay dos tipos de mentalidad. La mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, que es lo que hablaremos. Importantísimo para el futuro del trabajo. Bueno, voy a volver aquí, que hay que dar un paseíto. Entonces, vamos a empezar a hablar del presente, no tanto del futuro, ¿no? Sabiendo cuáles son las tendencias de talento, de reclutamiento para este año y los próximos años, a corto plazo, ¿no? Entender bien qué es lo que ya está cambiando el mercado laboral, ¿no? Y va a ser importantísimo focarnos. De esto viene de un reporte que hicimos en LinkedIn a más de 5.000 profesionales de todo el mundo, para entender cuáles ellos creen, los profesionales de recursos humanos de todo el mundo, son las tendencias para este año. Y como digo, en el corto plazo. Y lo vais a ver constantemente, estas tendencias que os voy a mostrar ahí. Y ¡chan! Aquí tenemos las tendencias. Estas son las 4 principales tendencias que vais a ver constantemente en los próximos años. Precisamente la primera, ya no es futuro, es presente, los soft skills, las habilidades interpersonales. Ya pertenece al presente, ¿no? De hecho, ya lo ponen los profesionales de adquisición de talento, lo ponen como primera tendencia ya para este año. Y hablaremos largo y tendido de eso. Vamos a hablar principalmente ahora de la flexibilidad laboral, rechazo al acoso y la transparencia salarial, las otras 3 tendencias. Con flexibilidad laboral, esto es importantísimo, sobre todo con todo lo que se habla de millennials y todas estas generaciones, ¿no? Esto es importantísimo si la empresa quiere atraer y retener a vuestros empleados. Va a ser cada vez más importante. Ya no va a ser opcional en los próximos años. Es un nice to have, puede trabajar desde casa. Va a ser obligatorio si queréis retener al mejor talento. Y atraer también, ¿no? Las dos cosas, atraer y retener, como ponemos aquí, de beneficios. Va a ser importantísimo que os centréis en esto. El foco tiene que ser en generar más flexibilidad, no tiene que pasar de 0 a 100. No tiene que ser de repente trabajar la mitad de la semana desde casa. Puede ser pequeños cambios, como una entrada flexible de horario, por ejemplo, que puedan entrar pues, entre las 8:30 y 9:30. ¿No? Pequeños cambios pueden tener consecuencias muy buenas a nivel de retención, ¿no? Como pongo, mejora el equilibrio, la vida personal y profesional, que es más importante para estas generaciones. Y depende qué etapa de tu vida estés, es importantísimo para conciliar tu vida familiar, si tienes hijos, etcétera, ¿no? Como decía, favorece muchísimo la retención. Esto para las nuevas generaciones es importantísimo. Muchas veces ya lo preguntan, oye, ¿y a nivel de horarios cómo funciona, no?
y al final lo que digo es dar herramientas para que los empleados trabajen donde y como quieran. Esto es más fácil, obviamente, dependiendo del sector. Hay sectores más tradicionales como el sanitario o el médico, pues que no es posible esa opción, no existe. Pero si la empresa está en el sector de tecnología, es muy fácilmente aplicable hacer esto. Otra cosa interesante, y es el miedo de muchas empresas de dar mucha flexibilidad laboral, es que se pierda la productividad, ¿no? Muchos líderes el miedo que tienen es, pues va a estar en casa, no va a trabajar mucho desde casa, ¿no? O se va a distraer mucho. Precisamente lo que vemos desde LinkedIn es que aumenta la productividad de las personas. Entonces ocurre el efecto contrario. Y ahorro de costes también, porque al final no hace falta que tengas una oficina tan grande, ¿no? Hay que abrir mucho la mente en esto, porque tenemos siempre estos prejuicios, ¿no? con el tema. Y al final también tienes una base de candidatos mucho más interesante, porque saben que es una empresa dinámica que da flexibilidad laboral. Siguiente, rechazo al acoso, un tema muy importante. Ha habido muchos casos en América Latina, bueno, en todo el mundo. Hay unos casos que no voy a citar, de empresas que han perdido muchísimo valor, de casos que han salido de acoso sexual a los medios, y ha tenido un impacto gigantesco en la valoración de la empresa. Esto es importantísimo. Y obviamente para la cultura de la empresa. Aquí hay que hacer diferentes tácticas para evitar cualquier tipo de situación como esta. Como pongo, puede ser promover formas de informar con seguridad, ¿no? Que la persona pueda ir a hablar con recursos humanos de forma anónima y reportar el caso. Puede ser, obvio, importantísimo tener una política cero. Y además tener capacitación para explicar qué es acoso y qué no es acoso. Porque, como digo, en América Latina ha habido muchos casos y puede tener unas consecuencias terribles, tanto legalmente para la empresa. Entonces, es importante que tengamos claro qué hacer y a veces simplemente muchas empresas no tienen ni una política. Es empezar desde cero y tener una política y qué significa y capacitar a los empleados, ¿no? Va a aumentar la diversidad de género y al final va a tener un impacto en la cultura y valores muy importante, evitar este tipo de situaciones. Última tendencia, transparencia salarial. En América Latina todavía sigue siendo un tabú, ¿verdad? Este tema de dar esa transparencia, ¿no? Es importante acabar con ese tabú. Importantísimo. Y en América Latina, como digo, siempre hay este miedo de mostrar rangos salariales o hablar abiertamente de salarios. ¿Será que van a hablar entre ellos o va a crear conflicto, ¿no? Muchas veces ocurre esto, ¿no? Y es por lo que las empresas muchas veces evitan decirlo. Pero hay muchísimas ventajas. Va a agilizar la negociación. Va a ser todo mucho más transparente. Va a asegurar un pago justo también. Importantísimo también, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre es que si es muy opaco todo el tema del salario, la persona va a pensar que gana menos, de hecho. Y a lo mejor está bien pagada en el mercado. Pero el ser tan opaco crea la sensación contraria, decir, uy, aquí no estoy bien pagado entonces. Permite descartar candidatos, muy importante a la hora de atraer candidatos. Hay que ser transparentes desde el principio, porque muchas veces veo empresas que dicen el salario al final del proceso de reclutamiento y no está alineado lo que esperan con la realidad. Entonces, todo el proceso se ha perdido el tiempo. Hay que desde el principio tener claro a la hora de atraer talento cuál es el salario, cuál es el rango salarial. Como digo, aquí no hay que pasar de 0 a 100 tampoco, ¿eh? No es como la flexibilidad laboral de repente todo el mundo trabaja desde casa. Son pequeñas medidas que podéis adoptar en vuestras empresas. Puede ser mostrar el rango salarial, de qué rango a qué rango va tu trabajo, ¿no? Este tipo de cosas va a ayudar muchísimo. Y permite que la entrevista se centre en otras cosas también. Ya te quitas la parte de salario, ya está claro, estamos alineados, continuamos, ¿no? Entonces esta es una parte muy importante y hay mucho trabajo que hacer en los próximos años porque, como digo, hay un gran tabú con el tema del salario, que es muchas veces cultural, ¿verdad? No es fácil y siempre es algo muy, muy opaco. Pero yendo a la primera tendencia del presente y del futuro, las habilidades del futuro, como digo, están siendo ya muy demandadas ahora y en el futuro va a ser gradualmente más y más importantes. Primero hay que hacer una distinción para aclarar los dos tipos principales de habilidades, los dos grandes bloques. El primero, los hard skills, habilidades técnicas, habilidades duras, también he escuchado alguna vez, ¿no? Tiene diferentes nombres. Esto básicamente pues, son esas habilidades fácilmente cuantificables, ¿no? Pues aquí pongo el ejemplo de ingeniero que sabe de Java. Java es una habilidad técnica, es un hard skill, clarísimo. Lo necesita para su trabajo, es imprescindible que sepa de Java. Y como digo, puede ser un título, un certificado, programación, fáciles de medir y se suman. Y con un test, además, sabes el conocimiento, es facilísimo. Y por otro lado están los soft skills,
que eso es lo que veíamos, habilidades blandas, aptitudes interpersonales, habilidades humanas, también he escuchado ahí innumerables nombres para esas habilidades. Y como pongo ahí, pues pueden ser desde comunicación, trabajo en equipo, son esas habilidades humanas. Son mucho más difícilmente cuantificables los soft skills, pero son cada vez mucho más importantes. ¿Qué problemas hay actualmente? Primero, que desde la enseñanza está el foco total en hard skills todavía. Partiendo de ahí, ahora hablaremos de las empresas, pero desde la universidad, desde las escuelas, todo el foco está en las habilidades técnicas. No ha cambiado la educación en los últimos 300 años. Es conocimiento, conocimiento, conocimiento y conocimiento, ¿verdad? Tienes que saber de geografía, tienes que saber de estos países, matemáticas, etc. Y ese es el foco constante. ¿Y qué problema hay? Que no vamos a poder competir en conocimiento con las máquinas. Cuando esté establecido de verdad la inteligencia artificial, no vamos a poder competir en conocimiento. Es absurdo. Van a ser mucho más inteligentes que nosotros. Y el sistema educativo todavía sigue incidiendo ahí. Y en cambio, hay algunos lugares que están habiendo un cambio y centrándose más en habilidades blandas, pero todavía hay este foco en conocimiento, conocimiento y conocimiento. Y lo que hay que hacer es trabajar los soft skills. ¿Y cómo? Por ejemplo, más aulas de música, más aulas de pintura para mejorar la creatividad, más aulas de deporte para mejorar el trabajo en equipo. Hay diferentes formas que podemos hacer para centrarnos en los soft skills desde la educación. Entonces, el foco tiene que ser en lo que nos hace únicos. Y es eso lo que nos hace únicos. Tenemos que trabajar en artes, en que aprenda a pintar, en que aprenda a colaborar, en que aprenda comunicación, clases de teatro, por ejemplo, para que aprenda a comunicarse mejor. Ese tiene que ser el foco, cada vez más, de las escuelas. No digo eliminar los hard skills, pero empezar con 50-50 en los planes de enseñanza. No dedicarlo todo a hard skills. Y en las empresas también pasa lo mismo. Está partiendo ya desde la educación, pero en las empresas está pasando exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces no vemos, y en LinkedIn lo vemos constantemente, que contratamos a ese ingeniero ideal, que sabe un montón de lenguajes, ¿no? Que programa increíble, tiene unos hard skills increíble, pero no sabe trabajar en equipo y es una persona tóxica, no tiene empatía? ¿No? Lo hemos visto mucho ese tipo de personas muchas veces. ¿Qué está pasando en las empresas? Que contratan por hard skills y dimiten por soft skills. Y esto pasa constantemente, constantemente. Y de hecho yo pienso lo contrario. Yo cuando contrato para mi equipo, pienso en soft skills y ya aprenderá los hard skills. No me preocupa. Es más difícil aprender, se puede, pero es más difícil aprender soft skills que hard skills. Hard skills es muy fácil de aprender. Si de verdad tienes ganas de aprender, lo vas a aprender. Depende de la profesión, obviamente, ¿no? En mi caso, en ventas, es más centrado en soft skills. Y para mí es mucho más importante, ya aprenderá el resto. Si tiene empatía, si tiene persuasión, que es un soft skill muy importante que yo necesito en mi equipo, no me preocupa el resto. Entonces también las empresas tienen que cambiar ese mindset y empezar a contratar más basado en soft skills, no tanto hard skills, porque si no vas a entrar en ese círculo de estar contratando por hard, echando por soft, contratando por hard, echando por soft. Entonces tiene que haber ese cambio de mentalidad también de las empresas. Como digo, las habilidades técnicas, las habilidades duras cada vez van a ser menos importantes por la llegada de la inteligencia artificial. Ahora estamos en un momento de entrada, ¿eh? Ahora escuchamos inteligencia artificial y pensamos en el móvil que hablo y me agenda las cosas, ¿no? Es decir, todavía no estamos entendiendo la magnitud de lo que va a ocurrir en los próximos años. Va a cambiar todo, profesiones, sectores. Ya no vas a pensar esto de qué quieres ser de mayor. No lo vas a saber. De hecho, vimos en LinkedIn que probablemente los que están estudiando ahora en una escuela, el 65% de esas personas va a trabajar en algo, en un empleo que ni existe ahora. Entonces es muy complicado. Por eso es tan importante centrarse en soft skills. Porque aprender hard skills muchas veces no te va a servir de nada, porque ese empleo ya no existirá en el futuro. ¿Me explico, no? Entonces es importantísimo. Y aquí es precisamente donde las máquinas nunca van a poder competir, por lo menos los próximos 100 años. Ahí es donde nunca en soft skills van a poder competir. Es lo que nos hace únicos. Y por tanto ahí tiene que ser el foco, lo que es diferente, lo que nunca van a poder competir. En programación van a poder incluso competir. Con Machine Learning a lo mejor hasta aprenden perfectamente a autoprogramarse. No hará falta un programador, por ejemplo. Y los soft skills, por tanto, es el factor determinante en todo esto. Y no puedo enfatizarlo suficiente. Pero bueno, volvamos al presente. Dejamos de hablar del soft skill del futuro, porque ya está siendo demandado por las empresas. No es una cosa que digo va a pasar en los próximos 10 años. Ya está siendo demandado por las empresas. De hecho, en LinkedIn podemos verlo.
cuáles son los soft skills más demandados. Hicimos un reporte con billones de datos de ofertas de empleo que son publicadas en LinkedIn. Hicimos un matching y sacamos los soft skills que están siendo más demandados actualmente en LinkedIn, viendo todas las ofertas de empleo que hay actualmente en LinkedIn. Y vimos, el más demandado, el primero de todos, creatividad. No es ninguna sorpresa para mí, de hecho es cada vez un soft skill más importante, porque aquí una inteligencia artificial jamás va a tener creatividad, jamás. Y aquí es una palabra un poco contaminada, creatividad, porque muchas veces pensamos en una especie de Leonardo da Vinci o un diseñador haciendo algo increíble, ¿no? No, es resolver problemas de formas diferentes, pensar en nuevos procesos, hacer las cosas diferentes. Y eso todo el mundo tiene capacidad de hacer eso. Eso es creatividad. El segundo más demandado es persuasión. De hecho, lo comentaba, en mi equipo cuando contrato siempre pienso en ese soft skill. Y es muy importante que en vuestros empleos pensáis cuáles son los soft skills de ese puesto también, que muchas veces no lo pensamos, ¿no? ¿Cuáles son los top 3 soft skills necesarios para ese trabajo? Para mí, persuasión, donde trabajo, es importantísimo. También es una palabra muy contaminada, persuasión. Muchas veces pensamos, ¿no?, en ese vendedor de coches, de carros, ¿no?, que me quiere vender una cosa que no necesito, ¿no? Muchas veces esa es la imagen que nos viene de este soft skill. Y nada más lejos de la realidad. Persuasión al final es mostrar el valor pues con convicción y elocuencia. Es totalmente diferente. Y tener ese valor claro. Otro importantísimo, colaboración, cada vez va a ser más importante. En el futuro, al final, vamos a trabajar mucho en proyectos, con muchas personas involucradas en cada proyecto. Entonces, va a ser importantísimo que tengan esa habilidad de colaboración. Y es una habilidad que carecen muchas personas, de hecho. Y hay que trabajar. El ser humano, por naturaleza, es egoísta. No es una habilidad natural el colaborar, ni mucho menos. Es una cosa que tenemos que trabajar constantemente. Entonces, es el tercero más demandado actualmente. El cuarto, adaptabilidad. Obvio, va a haber tantos cambios y tan rápidos que esto va a ser importantísimo, que la persona sea capaz de adaptarse a todo tipo de situaciones y a un mercado laboral que va a cambiar más rápido que nunca. Entonces, tampoco me sorprende este soft skill. Y el último es el famoso gestión del tiempo, time management, que aquí va a ser bien importante. Vamos a tener millones de aplicaciones para ser más productivos y, por tanto, tenemos que conseguir resumir todo eso y hacer que nuestro trabajo sea mucho más productivo. Por tanto, hay que centrarnos ya en mejorar esas habilidades. Una estrategia que puedo recomendar es decir, pues mira, voy a empezar a mejorar en persuasión. ¿Cómo puedo hacer eso, no? Eso también es una decisión importante, decidir qué soft skills yo me quiero centrar. Yo recomiendo muchas veces 1 o 2 por año, centrarnos en esa. Porque, como veremos, no es tan fácil y requiere bastante esfuerzo aprender un soft skill. Por ejemplo, aprender empatía es complicado. Se puede, ¿eh? Pero una persona que tiene poca empatía va a llevar tiempo, práctica, autoconsciencia, muchas cosas involucradas ahí. Y de hecho, estos soft skills van a ser evaluados y están siendo evaluados, y cada vez más en el futuro. En el presente ya están siendo los reclutadores, en Estados Unidos ya lo tienen muy profesionalizado, ya empiezan a evaluar claramente estos soft skills. ¿Y cómo un reclutador evalúa el soft skills de un candidato? Pues a través principalmente de estos factores. El primero, preguntas de comportamiento. Esto es importantísimo. Por ejemplo, ¿qué harías si tu compañero de trabajo te ha copiado en esto y ha presentado este proyecto? Voy a entender cómo lidias con frustración, por ejemplo. Es ponerte y entender ese comportamiento ante tal situación. Otra muy importante, y cada vez lo vais a ver, los reclutadores van a ser expertos en leer el lenguaje corporal. Esto depende para qué profesiones, va a ser muy importante. Para entender realmente, por ejemplo, para ventas, la persuasión, el lenguaje corporal es importantísimo. Entonces va a ser una habilidad que cada vez se va a aprender más, cómo leer bien el lenguaje corporal, para ver el soft skill. Ay, que se me ha ido para adelante. Ahora. Y proyectos también. Preguntas situacionales sería muy parecido a comportamentales. ¿Cómo harías en esta situación? Que te has encontrado con X, X y Y, ¿no? Ahí puedes entender bien cómo piensa, ¿no? Si no tiene empatía esa persona, si es tóxica, eso es muy importante detectarlo. Y proyectos también muy importante, aquí es donde vas a entender pues que te cuente la experiencia. Cuando trabajaste en este proyecto, por ejemplo, ¿cuál fue tu mayor desafío? Ahí es donde vas a sacar ese tipo de información. Y habiendo dicho todo esto, para mí, que también me pregunta mucho, ¿no? Para mí el soft skill más importante es lo que preguntaba al principio, la mentalidad de crecimiento. Que esto lo hablamos constantemente en LinkedIn, ya forma parte de nuestra cultura, la famosa mentalidad de crecimiento. Es un término
viene de inglés, growth mindset, y fue apodado por una psicóloga que os comentaba, Carol Dweck, en su libro Mentalidad, la psicología del éxito. Y ella explicó que hay dos tipos de personas, los que tienen mentalidad fija y los que tienen mentalidad de crecimiento. Y lo veía a los niños, inclusive. ¿Y qué significa tener mentalidad de crecimiento? Son esas personas que creen que todas las habilidades se pueden aprender, absolutamente todas, no importa cuál. Eso es una persona con mentalidad de crecimiento, muy resumidamente. Una persona de mentalidad fija es una persona que cree que esas habilidades son innatas. Soy inteligente, punto. Que esto lo vemos mucho en la escuela también. Es que es muy inteligente, es estático, es inteligente, ¿no? Esas son las personas de mentalidad fija. Y por tanto, las personas de mentalidad fija van a evitar muchas veces desafíos para no tener fracasos. Porque si tiene un fracaso es un signo de debilidad. Porque es una habilidad innata, soy inteligente, no puedo hacer eso. Eso es un comportamiento totalmente de mentalidad fija. En cambio, una persona de mentalidad de crecimiento va a hacer los desafíos, va a tener fracasos, pero no se va a frustrar. Con los fracasos va a aprender. Es totalmente diferente y Carol vio claramente ese tipo de dos personalidades diferentes. Y de hecho, para explicarlo mejor, aquí pongo un poco la comparación, ¿no?, de los dos tipos de mentalidad. Tampoco es pura. Nadie es 100% mentalidad fija y nadie es 100% mentalidad de crecimiento. A veces yo reconozco, digo, uy, aquí estoy teniendo mentalidad fija en esto, ¿no? Hay veces, depende de qué parte de tu vida tienes mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Pero es importante reconocer que estoy teniendo ese tipo de mentalidad también. Entonces, mentalidad fija, como pongo de eslogan, la inteligencia es estática. Hay un deseo de parecer inteligente. Esto lo veíamos en la escuela, ¿no? El que era el más inteligente, muchas veces. Y de hecho, muchas veces el más inteligente tenía mentalidad fija. Y luego no es la persona que ha tenido más éxito en el mundo laboral. Y luego está la mentalidad de crecimiento. La inteligencia se puede desarrollar, no es algo estático, innato, que ya nací inteligente, como muchas personas piensan, ¿no? Y hay un deseo constante de aprender. Y pensar que todavía no soy tan inteligente. No que soy inteligente, sino todavía, esa es la actitud. Y por tanto la tendencia de estos dos tipos de mentalidad es que cuando se enfrentan a desafíos, la mentalidad fija evitará desafíos. Y yo a veces reconozco, mierda, estoy teniendo aquí mentalidad fija, realmente. Es decir, esto, como digo, no es puro y es importante poder reconocerlo. Y claro, una mentalidad de crecimiento que hará, le encantará encontrarse con desafíos porque sabe que va a aprender de esos desafíos. En cuanto a obstáculos, mentalidad fija se va a rendir fácilmente. No quiere ese obstáculo porque voy a parecer tonto realmente, ¿no? Ocurre mucho eso. El mentalidad de crecimiento va a persistir, va a aprender con ese obstáculo, de hecho. Crítica. Otra parte importante, los de mentalidad fija, no, la van a ignorar. Yo, por ejemplo, a veces alguien me dio un feedback hace un tiempo y no me lo tomé bien. Y dije, Borja, estás actuando un poco con mentalidad fija. Y solo ese hecho de reconocer ya te ayuda. De hecho, dices, pues es verdad, no voy a tomar el feedback mejor, ¿no? Y claro, en la mentalidad de crecimiento aprende con la crítica, ¿no? Saca la crítica, no se lo toma personal y siguiente capítulo, ¿no? El éxito de otros, también aquí es muy fácil de reconocer quién tiene mentalidad fija de quién tiene mentalidad de crecimiento. Los de mentalidad fija se van a sentir amenazados por el éxito de las personas. Seguro que alguno de vosotros lo habéis sentido eso. Que no, en el fondo dices, ay, ojalá hubiese sido yo, ¿no? No es tan cómodo ver el éxito de las otras personas. Eso es mentalidad fija. Y como digo, reconocerlo es el primer paso, de hecho. Con la mentalidad de crecimiento todo lo contrario. Van a encontrar lecciones, van a querer saber cómo lo hiciste, va a querer aprender cómo esa persona pudo llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, es un cambio total de mentalidad y esto en un mundo en el que va a cambiar más rápido que nunca, es importantísimo tener una mentalidad de crecimiento, porque van a venir desafíos y de verdad más que nunca. Los cambios se van a producir mucho, mucho más rápido que ha pasado en el pasado. De aquí a poco, un año va a equivaler a 5 en los años 90. Ya no hay eso de estabilidad, de voy a estar 20 años en la misma empresa o voy a ser tal profesional. A lo mejor me tengo que cambiar 5 veces de profesión y me tengo que reciclar 30, ¿no? Entonces, tener la mentalidad de crecimiento va a ser importantísimo para vuestra felicidad personal y profesional, de hecho. Y aquí, como siempre digo, muy bien, Borja, como hablo en muchas entrevistas me dicen, perfecto, pero entonces, ¿qué hago, no? Realmente con todo esto. Pues lo primero de todo es, obviamente, ponerte a aprender. Esa habilidad blanda. Igual, muchas veces el enfoque no es muy diferente a cuando aprendes una habilidad técnica, una habilidad dura. El enfoque es bastante parecido. De hecho, tienes que reconocer dónde está el gap y ponerte manos a la obra.
Y esa es la idea, ¿no? También, como pongo aquí, hace falta más dedicación, realmente. Porque las habilidades, como digo, las habilidades duras son más fáciles de aprender que las habilidades blandas. Te va a llevar más esfuerzo y más práctica, realmente, habilidades blandas. Porque, y lo ves constantemente, muchas están muy juntas con tu personalidad, las habilidades blandas. E incluso es un esfuerzo de cambiar partes de tu personalidad, ¿no? Porque está muy vinculado. Como ponía antes de ejemplo, si tengo muy poca empatía, va a ser un trabajo muy fuerte. Y cambiar eso no es nada fácil, pero se puede. Mentalidad de crecimiento. Entonces, primero, algunos consejos que doy para aprender soft skills ya. Ese es el mensaje que quiero que os llevéis de aquí. Primero de todo, un punto que comentamos en la sesión de ayer. Las personas que más éxito tienen precisamente son las que tienen autoconocimiento. Entonces es importantísimo que tengáis autoconocimiento de cuáles son vuestras fortalezas. Ahora recomendaré un libro que precisamente os va a ayudar para encontrar esas fortalezas, para saber cuáles son vuestras fortalezas en soft skills. La gran mayoría probablemente no lo saben. Yo en mi caso ya lo tengo clarísimo, pero no fue fácil tampoco el proceso de saber cuáles son exactamente mis fortalezas. Y mi filosofía de vida y profesional es principalmente centrarte en tus fortalezas. Prácticamente olvídate de tus debilidades. Te va a costar mucho, te va a dar mucho tiempo y el retorno de inversión no va a ser bueno. Coloca la inversión donde mejor retorno de inversión vas a tener, que son tus fortalezas, y potencialas. Entonces, primer punto, ¿cuáles son mis fortalezas? Y voy a potenciarlas. Si soy bueno en comunicación, ¿cómo puedo ser todavía mejor comunicador? Esa es la idea, porque ahí es donde vas a destacarte mucho más. Si te centras en tus debilidades, como es la forma también de aprender en la escuela, el retorno de inversión va a ser mucho más largo y destacarte va a ser mucho más difícil. Por tanto, primer punto, reconoce tus fortalezas. Céntrate en ellas, como digo. ¿Y cómo aprendo? Aquí es importante. Primero tienes que, otra vez, volvemos a autoconocimiento. ¿Cómo yo aprendo mejor? ¿Soy una persona visual? ¿Auditiva? ¿Necesito más presencial? Eso también tienes que descubrirlo. Yo, por ejemplo, soy mucho más visual. Yo aprendo mucho más leyendo libros, por ejemplo, de que escuchar un audio o alguien hablando. Eso es una cosa que también tenéis que entender cómo yo aprendo más rápido y aprendo mejor. Cuando tienes eso también definido, ahí ya eliges qué tipo de enseñanza. Libros, en mi caso yo aprendo mucho con libros, cursos. Aquí, en momentos de publicidad, recomiendo mucho los cursos de LinkedIn. No sé si los conocéis, de LinkedIn Learning, que puedes hacer online. Hay ya muchísimos focalizados en soft skills. Y es el futuro de LinkedIn, que sea un ecosistema en el que tú veas el trabajo que quieres publicado en LinkedIn y en la descripción del empleo veas los soft skills necesarios para ese empleo. Y cuando veas, pues esto sí, a estos dos no tengo, entres en LinkedIn y hagas ese curso sobre cómo mejorar esas dos habilidades, ¿no? Ese sería el mundo ideal y es por donde estamos yendo, de hecho, desde LinkedIn. Entonces, cursos online pueden funcionar muy bien. Presencial, aquí muy parecido a mejorar una habilidad técnica. Y como digo aquí, muchísima práctica. Esto es la gran diferencia con las habilidades técnicas. Tengo que centrarme en practicar constantemente toda la teoría que pueda aprender sobre ese soft skill. Aquí recomiendo algunas lecturas que de hecho, bueno, puedo exagerar un poco, ¿no? Pero cambiaron mi vida, realmente. El primero de ellas es el libro de Mindset, precisamente que hablamos de mentalidad de crecimiento. Es el libro de Carol Dweck. Recomiendo muchísimo. De verdad, me hizo pensar en muchas cosas de mi vida personal y profesional. Y como digo, es el libro este de Mindset que habla detalladamente sobre esto. Segundo punto, y encajando con el autoconocimiento, recomiendo también el libro Descubre tus fortalezas de Clifton, que también me ayudó mucho precisamente para entender cuáles son mis fortalezas. Entonces son dos libros que quiero que por favor apuntéis y si tenéis tiempo, por favor, os va a cambiar totalmente la perspectiva que tenéis actualmente y os va a ayudar muchísimo a empezar a pensar en soft skills y cuáles me tengo que centrar. Otra cosa que quería hacer con todos vosotros, una funcionalidad que me encanta en LinkedIn, no sé si la conocéis. La funcionalidad se llama Cerca de ti. De hecho, tenéis que conectar primero el Bluetooth y vais a la aplicación móvil de LinkedIn. Espero que todo el mundo tenga la aplicación móvil de LinkedIn. Y como es un evento para hacer networking, pues lo ideal es que nos conectemos todos en LinkedIn, ¿no? Así que os animo a coger todos el celular, el móvil, ir a la aplicación móvil de LinkedIn y vais a tener aquí la sección abajo de miembros. Como digo, tienes que tener Bluetooth conectado, ¿eh? Uy, se ha quedado esto. A ver,
que creo que esto se ha ido ahora. Entonces, como digo, vais a la parte de miembros y ahí a la derecha es donde podéis añadir todas las personas que tienen perfil de LinkedIn y que están alrededor vuestro. Es una funcionalidad buenísima, ¿no? Para conectar todos los que estamos en este evento, de hecho, ¿no? Entonces, como digo, activáis Bluetooth, entráis en la aplicación móvil de LinkedIn, vas a la sección ahí abajo, donde tenéis el monigote de personas, ¿no? De tu red, y cuando estás en la parte de tu red, a la derecha, va a tener ese plus, y ahí es donde vas a poder conectar y ver todas las personas que tienes en LinkedIn cerca. Es una aplicación que me gusta mucho usar en todos los eventos. No podía evitar ponerlo en la presentación, así que animo a todo el mundo a poder conectar entre ellos y sacar el máximo provecho de este evento, ¿no? A nivel de networking, que para eso está LinkedIn, ¿no? Entonces es una funcionalidad, de hecho, bastante nueva y bastante interesante. ¿Sí? ¿Estamos consiguiendo ver esa parte, más o menos? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a conectarnos todos hoy, ¿no? Y por último, ya acabando, ya no os quito más tiempo, ¿no? Me gusta acabar mucho con la frase de esta escritora americana: no tengo miedo de las tormentas porque estoy aprendiendo a navegar mi barco. Y es precisamente eso que vamos a conseguir con los soft skills. Como hacía la pregunta al principio de la sesión, ¿quién tiene estrés, preocupaciones? Porque depende de qué sesión voy, la gente está muy estresada con el futuro del trabajo, que las profesiones que van a acabar, que las que van a empezar, etcétera, ¿no? Y es normal esa ansiedad por el futuro. De hecho, ansiedad es precisamente preocupación por el futuro. Y lo vimos en LinkedIn, hicimos una encuesta hace poco y vimos que de miles de profesionales que entrevistamos, el 65% estaba muy preocupado con el futuro del trabajo, con el futuro de su profesión. Si va a ser automatizado, si no. Había muchísima preocupación, casi el 70% de personas estaban preocupadas. Y hay razones para estar preocupado por el futuro de los empleos en general. Hay muchas razones para estar. ¿Por qué? Porque, como decía, los cambios van a ocurrir más rápido que nunca. Va a ser exponencial los cambios, nos vas a tener que reciclar muchísimas veces, ¿no? Y a mayores cambios, mayor incertidumbre. Y a mayor incertidumbre, mayor estrés. De ahí viene todo, ¿no? Pero yo lo veo por el lado positivo, es decir, a grandes cambios, grandes oportunidades, de hecho. Y si eres proactivo, puedes hacer que te beneficie el futuro del trabajo. Todos estos cambios van a ser grandes oportunidades para cambiar, para crecer en nuestra carrera. ¿Y cómo? Primero, siendo proactivo y centrándonos en las habilidades que van a ser necesarias para el futuro. Soft skills. Y segundo, tener una mentalidad de crecimiento y de aprendizaje continuo. Esto va a ser esencial para el futuro. Y esto es lo que tenemos que estar siempre pensando. Y va a haber grandes tendencias que van a cambiar, de hecho. También vamos a ver que las organizaciones va a haber mayor empoderamiento de los empleados. Ya lo estamos viendo, ¿no? Con los millennials. Hace 50 años la mentalidad era suficiente que estás trabajando, feliz deberías estar, ¿no? Ahora ya no. Ahora si mis expectativas no coinciden con la realidad me voy y pierdo al mejor talento. Y siempre pensad, lo que hace que una empresa tenga éxito o fracaso es el talento, es ese factor. Entonces, claro, a mayor empoderamiento tenemos que cambiar también la forma en que hacemos el liderazgo también, ¿no? Como líderes que estamos aquí, es importante ya no ver a las personas como commodities o como productos básicos. Esta mentalidad hay que cambiarla. De hecho, en LinkedIn llamamos mucho, y lo que creemos que es el futuro del liderazgo, es el liderazgo compasivo, que viene de Compassionate Leadership. Ese creemos que es el futuro del liderazgo. Y es liderar con compasión, de hecho. Y aquí hay un poco de confusión también, porque compasión se confunde a veces también con empatía, ¿verdad? Es un poco un término un poco difícil. Empatía es la habilidad, es un soft skill, by the way, que me permite ponerme en el lugar de la otra persona, como se dice en inglés, ponerme en mis zapatos y sentir lo que esa persona siente, y su percepción, y el punto de vista que él tiene, ¿no? Literal, me pongo en el lugar de la persona. ¿Y qué es compasión? Es empatía más el deseo de querer ayudar a esa persona. Eso es compasión. Digamos que en términos técnicos sería empatía plus action, empatía más acción. Eso es compasión. Y ahí es donde los líderes, como vosotros, se tienen que enfocar en los próximos años. Va a haber grandes cambios, pero yo creo que van a ser todos súper, súper positivos. La inteligencia artificial nos va a liberar de los trabajos más repetitivos, más administrativos, para poder centrarnos en lo que realmente importa, que es la estrategia, el negocio,
Entonces, en cierta medida, la inteligencia artificial lo que va a hacer es humanizar los trabajos. Mucho más, quitando la parte menos humana de los trabajos. Muchas gracias por vuestro tiempo hoy. Ha sido un placer estar aquí. Gracias.